Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Buenos días, tomen asiento por favor. Hebreos capítulo 11 en su Biblia. Hebreos capítulo 11, verso 13, por favor. Hebreos capítulo 11, verso 13. La Biblia dice: conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen ciertamente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Para el mes de misiones, usualmente preparo 5 mensajes que tienen que ver con la obra misionera y lo he hecho ya varios años. En el proceso me di cuenta que buenos mensajes misioneros tienen que ver con personas que son hombres y mujeres de fe. Así es que me pareció buena idea que nosotros podamos continuar con nuestra serie de mensajes de Hebreos capítulo 11, que nos dan algunas instrucciones específicas de cuáles deberían ser las prioridades que nosotros como creyentes tenemos en torno a la obra misionera. Nosotros podemos observar en el texto dos maneras concretas donde estos personajes muestran su fe. Observe versículo 13. Conforme a la fe. Es decir, la primera característica, la primera marca de esta gente que no era perfecta, que tenía sus luchas, tentaciones, como nosotros, pero llegan a entender que la única forma de agradar a Dios es una vida de fe. Y la característica que va a aparecer en ellos es esa fe. Esa fe que llega a modificar su forma de vivir. El ser un hombre o una mujer de fe implica que cuando lo somos, eso va a alterar, eso va a modificar nuestra forma de vivir. Estas personas van a vivir con convicción en la promesa de Dios. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Estos personajes, hombres y mujeres de fe, no llegaron a obtener lo que Dios les había prometido. La patria celestial estaba todavía en el futuro, muy similar a lo que a nosotros nos pasa, que se nos ha prometido una patria celestial y todavía no la vemos, la recibiremos cuando estemos allí en su presencia. Ellos no estuvieron enfocados en esperar esa patria celestial. Ellos estuvieron enfocados en
la seguridad de que la promesa de Dios era tan fuerte, era tan segura, que no se desesperaron, aunque pasaron los días, meses y años, y ellos murieron y no recibieron esa patria celestial. Cuando tú esperas y no viene lo que esperas, desesperas. Es muy típico en nosotros los seres humanos. El que espera, desespera, dice el dicho popular. Si ellos estuvieran esperando esa patria celestial como algo que iba a concretarse en su vida, les hubiera pasado lo que nos pasa a nosotros. El que espera, desespera y finalmente se murieron y no recibieron la patria celestial. Ellos anclaron su seguridad y su convicción en la promesa de Dios. No sabían cuándo vendría. No sabían que iban a morir y después de la muerte iban a tener lo que estaban esperando. Conforme a la fe murieron estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. ¿Cómo puedes mirar algo que no se puede mirar con estos ojos físicos? Cuando hablamos de una patria celestial, no estamos hablando de algo que podamos ver con estos ojos. Ellos necesitaron su vista espiritual. Mirándolo de lejos, ellos miraron esa patria celestial y por eso pudieron mantenerse con convicción y con firmeza en este tiempo donde ellos llegaron a vivir. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo un creyente puede abrir sus ojos espirituales y mirar lo que es imposible mirar con estos ojos físicos? En la Biblia se mencionan varias instrucciones en torno a esto. El ejemplo clásico es lo que le llega a suceder a el sirviente de Eliseo. Cuando Eliseo estaba en su terraza, había un ejército asirio que estaba alrededor de Jerusalén. Estaban allí y la gente estaba ansiosa y estaba preocupada por lo que estaba ocurriendo. El hecho de que un ejército esté alrededor de la ciudad es cuestión solo de tiempo para empezar a sentir no solo la inseguridad de la presencia de ellos, sino el hecho de que el comercio entre la nación y otros pueblos no se puede realizar porque las puertas de la ciudad están cerradas por protección y ellos empiezan a experimentar la escasez de recursos porque no pueden ingresar a la ciudad. Así es que el sirviente de Eliseo mira lo que todos miraban en ese momento y empieza a angustiarse y a preocuparse porque no hay los recursos, porque sentimos la presión de un ejército enemigo que está allí. Y Eliseo ora a Dios y le dice: abre los ojos espirituales del siervo. Y cuando Dios abre los ojos de fe, el siervo puede observar que a más de un ejército asirio alrededor, que él podía verlo con estos ojos físicos, él puede ver el ejército de Dios alrededor de la ciudad y se siente protegido y seguro porque el ejército de Dios es mucho más grande que el ejército asirio que estaba allí. Observa la lección. El mirar la vida con nuestros ojos temporales, con nuestros ojos físicos, hace que nosotros evaluemos la vida y nos relacionemos con la gente de acuerdo a las circunstancias, problemas y realidades que nosotros día a día vamos experimentando.
Cuando las circunstancias son difíciles, cuando necesitamos trabajo, cuando no hay los recursos necesarios, cuando estoy experimentando alguna crisis en mi vida, algún problema en mi vida, el ver la vida con los ojos físicos, lo que logra finalmente es desanimarnos, es mostrarnos los problemas y las dificultades que están allí. Pero cuando el siervo de Eliseo abre sus ojos espirituales, la realidad no cambia. El ejército asirio sigue estando ahí. Pero ahora él ve algo que no podía ver con sus ojos físicos, sino solamente con los ojos de la fe. Y su vida se tranquiliza porque sabe que el ejército de Dios es más grande, es más poderoso y él no tiene por qué estar intranquilo. ¿Te das cuenta cómo la vida cambia cuando nosotros llegamos a mirar la vida con la óptica celestial? Cuando nosotros empezamos a observar las cosas no con nuestros ojos temporales, sino con los ojos de la fe, la vida de esta gente fue distinta porque ellos desarrollaron ese hábito de mirar la vida con los ojos espirituales y aun cuando no podían ver la ciudad celestial con estos ojos físicos, sí podían verlo con los ojos de la fe. Y por eso el texto dice, mirándolo de lejos, ellos podían ver con los ojos de la fe. Allí está. Allí nos espera la ciudad celestial. Así es que con esa esperanza de ver esa ciudad celestial, ellos modificaron su forma de vivir porque no era cuento, no era mentira. La ciudad celestial les estaba esperando a ellos. Ellos miraron de lejos, ellos creyeron en esto, ellos saludaron a la ciudad celestial, ellos confesaron que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Tu vida nunca será la misma en el momento en que nosotros abramos nuestros ojos espirituales y veamos una distinta, una mejor y una nueva realidad que solo puede ser vista con los ojos espirituales. Viviendo con convicción en la promesa de Dios. Cuando un creyente escoge vivir por fe, eso automáticamente va a modificar la forma en la que éste vive. La fe es una característica intangible, es decir, no podemos mirarla, no podemos pesarla, no podemos evaluarla, no podemos saber cuánta fe hay porque la fe es intangible, no se la puede ver. Lo que nosotros sí vemos es lo que la fe produce en la vida de la persona. Así es que cuando tenemos fe y actuamos por esa fe, se va a notar, se va a ver en nuestra vida la fe, lo que produce la fe. Por eso tú observas al final del versículo 13 que estos personajes llegaron a vivir como extranjeros y peregrinos. Nosotros vemos a Abraham en Génesis 23 reconociendo que él era extranjero y peregrino. Vemos a Jacob en Génesis 47:9 mostrando que él era un extranjero y un peregrino. Cuando estos patriarcas llegaron allá a la tierra prometida, ellos decidieron por fe vivir de manera distinta. Cuando llegó Abraham a la tierra prometida, él llegó siendo una de las personas más ricas del planeta. El texto bíblico dice que cuando salió de
Harán era un hombre muy rico y llega a la tierra prometida, llega a Canaán, y en ese sitio él podía construir un lugar donde él, su familia y sus hijos vivieran de manera cómoda. Abraham decide vivir en carpas. Él podía tener una casa permanente, como muchos de los que vivían en Canaán tenían estructuras permanentes. Y él llega a tomar la decisión de vivir con su familia en una carpa, no porque era tacaño, sino porque quería que cada día que él entrara a esa carpa le recordara el hecho de que él era una persona extranjera y peregrina. ¿Observas cómo se modificó la manera de vivir de este hombre? El vivir por fe modifica nuestra forma de vivir. No es el vivir por fe, no significa que una persona no pueda comprar una casa, comprar un carro y tener algo de comodidades acá. Vivir por fe significa que aun cuando tenga muchas comodidades o pocas comodidades, no estoy atado a eso, estoy enfocado en las cosas espirituales. Esas deben ser las cosas más importantes. ¿Cuál es la meta más importante en tu vida? Si tu respuesta no apunta a algo espiritual, tienes un problema espiritual en tu vida. Lo más importante en la vida del creyente tiene que ser las cosas espirituales. Las cosas temporales están allí y tienen su importancia. Las cosas materiales son necesarias en nuestra vida, por supuesto. Pero cuando pienso en aquello que es lo más importante, en una, dos, tres cosas que son esenciales en mi vida, esas cosas deben estar conectadas a lo espiritual. Esta gente imperfecta, pecadora, como nosotros, fue diferente porque entendieron que la única forma de vivir, no hay más de una alternativa, la única forma de vivir es vivir una vida de fe. Y si vivo una vida de fe, esa vida de fe, la fe no se va a poder ver, pero se va a ver lo que produce esa fe. Y cuando vemos cómo vive una persona de fe, debe ser notorio, debe ser evidente que lo material no es lo más importante. Lo más importante es lo celestial. Cuando hablamos de obra misionera, allí está lo más importante. La obra misionera implica seguir propagando el evangelio y seguir estableciendo misiones, iglesias, para a través de eso que el mensaje del evangelio pueda ser predicado en otros sitios. Así es que cuando un creyente entiende que es su privilegio involucrarse en la obra misionera, lo que está haciendo es poniendo las misiones en el lugar esencial de su vida. ¿Cómo reaccionó Dios ante este tipo de personas que pusieron prioridad celestial en ellos? Observa el versículo 16. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad.
El resultado de vivir una vida de fe está aquí. Se producen dos resultados para aquel que ha decidido vivir por fe. Y estos resultados que vemos aquí en el verso 16 sí son iguales para todos nosotros. ¿Observas lo que el texto dice? Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Ellos tenían la posibilidad cuando llegaron a Canaán, tenían la posibilidad de subirse a un animal y regresar otra vez a su tierra. No esperaban volver a su tierra. Ellos anhelaban una patria mejor. ¿Qué anhelas en tu vida? ¿Qué cosa anhelas en tu vida? ¿Qué cosa lograrías y te sentirías realizado? Si yo lograría comprar esto, si yo lograría acabar esta carrera, si yo lograría que mis hijos hagan esto, ¿qué anhelas? ¿Qué te haría sentir satisfecho? Lo logré, cumplí lo que quería lograr en esta vida. Y si tu anhelo, tu mayor anhelo, no tiene que ver con lo espiritual, estás malgastando tu vida. Estás botando tu vida a la basura. Ellos anhelaban una patria mejor. Y ese anhelo modificó su forma de vivir. Y cuando ellos vivieron una vida de fe, la única forma de agradar a Dios, Hebreos 11:6, es vivir por fe. Así es que ellos agradaron a Dios. Y por eso el texto dice, por lo cual no se avergüenza Dios de ellos. Y vemos citas en la Biblia como Éxodo 3:6, donde Dios hablando dice, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Dios no se esconde para aceptar, para admitir que Él es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él no se avergüenza de estos patriarcas. Él no se avergüenza de ellos. Les he contado alguna vez cuando nuestro hijo Ian de pequeño hacía algo malo. Yo le decía a Vero, ahí está tu hijo. Cuando él hacía algo bueno, ese es mi hijo. Dios se siente orgulloso de ser el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y si tú escoges ser un hombre o una mujer de fe, Dios se sentirá orgulloso de ti. ¿Sabes cuál es la opinión que más debería importarnos? La de Él. Y Él ha dicho que vivir por fe es la forma de vivir que a Él le agrada. Es la única forma que le agrada a Él. Así es que cuando tú y yo escogemos la vida de fe, Él va a decir, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, y allí aparecerá también tu nombre. Él no se avergüenza de aquel que escoge vivir
por fe. Así es que no es difícil entender qué es lo que tú y yo necesitamos hacer para agradar a Dios. Él se agrada de aquel hombre y de aquella mujer que escoge vivir por fe. Al final del versículo 16 aparece un segundo resultado, porque les ha preparado una ciudad. No solo no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Puede ser que aquí en esta tierra tú tienes la bendición de tener una casa propia. Puede ser que no la tienes, que toda la vida vas a vivir arrendando. Pero más importante que la casa que puedes tener aquí es estar seguro que allá sí vas a ser dueño de casa. Él no se avergüenza de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Cuáles son tus anhelos? ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus objetivos? Las cosas más importantes en nuestra vida deben ser las cosas espirituales. Y cuando nosotros hablamos de misiones, la razón de por qué la iglesia existe en este periodo de tiempo es porque Dios sigue mostrando a través de las iglesias su plan de redención. Para eso estamos acá. Ese es el motivo, esa es la razón de la iglesia, donde creyentes encienden una luz y muestran la luz de Jesús a un mundo que necesita de Cristo. Y necesitamos de manera constante seguir abriendo misiones y mandando misioneros para que en más lugares del planeta pueda levantarse una antorcha donde comunica que solo en Jesús hay salvación. Así es que la obra misionera debe ser una cosa prioritaria en la vida del creyente. Para algunos eso significa salir y establecer iglesias como algunos lo han hecho. Para otros significa continuar con su vida aquí, pero enfocarse en apoyar de manera generosa a aquellos que han salido a compartir la palabra con otros y han establecido iglesias. Y por eso a la entrada tú recibiste tu boletín y en tu boletín había una hojita. Aquí está la lista de misioneros que la iglesia apoya. Hay un nuevo misionero, Frank y Andrea Miño, allá en Bogotá, Colombia. Estamos creciendo en nuestro apoyo misionero porque esa es la razón de por qué estamos aquí. Que en más lugares se predique la palabra. Y yo te animo a que tú puedas tomar esta hoja y puedas dedicar tiempo cada día a orar por tus misioneros. Ellos van a estar viniendo acá o escribiendo cartas o pasando algún video y yo te sugiero que tú tomes apuntes de sus peticiones, de lo que ellos nos cuentan. Y que podamos juntos orar por lo que ellos nos dicen, pero sobre todo orar porque cada uno de ellos tenga el denuedo, tenga la habilidad de llegar con el evangelio y con la predicación de la palabra a otros creyentes, a otros que no conocen de Cristo. Ora
por tus misioneros. Este es un paso concreto que el creyente puede dar para mostrar que la obra misionera es importante en su vida. Otro paso concreto, y tú vas a empezar a recibir en este momento esta hojita, es la que repartimos cada año, donde a través de esta hojita es una promesa de fe. Confiando en Dios, me comprometo a dar mensualmente durante un año para la obra misionera de la Iglesia Bíblica Bautista la cantidad de, y hay una línea en blanco, y al final hay un versículo de Romanos 10:15 que dice: ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como siempre, en esta hojita no hay un espacio para tu nombre. Es tu promesa al Señor. Así es que guiados por el Señor, apoyemos económicamente a nuestros misioneros. La totalidad, la totalidad de lo que la iglesia recibe en el tema de misioneros, lo trasladamos a ellos. La iglesia no se queda con nada. La iglesia pasa todo el apoyo, todo lo que tú pones en la canasta o transferencias por obra misionera, todo eso va para nuestros misioneros. Así es que allí hay un paso concreto. La fe no se ve, pero sí se ve lo que la fe produce. Así es que tú puedes producir la decisión de orar por ellos. Tú puedes producir la decisión de apoyar económicamente a ellos y unirte al plan de Dios. El plan de Dios es, a través de una iglesia, apoyar misioneros y la apertura y establecimiento de nuevas misiones, de nuevas iglesias. Después de llenar, te pido que pongas tu hojita en la canasta de diezmos y ofrendas que va a pasar en un rato más. Oremos, por favor. Padre Celestial, queremos darte gracias por el privilegio y la bendición que nos das de poder escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos observar el ejemplo de personas que decidieron vivir de la única forma en que a ti te agrada, una vida de fe. Y gracias porque vivir así les llevó a mostrar de manera visible, de manera concreta, que su forma de vivir era distinta a la forma de vivir de otros. Y yo te ruego, Padre, que sea evidente en nuestra vida que nosotros vivimos de manera diferente, que nuestras prioridades son distintas, que nuestros anhelos son diferentes, que nuestras metas están ancladas a las cosas espirituales. Ayúdanos a poner lo espiritual como lo más importante en nuestra vida. Y yo te ruego por aquellos creyentes que están aquí batallando con esto en sus vidas, donde las urgencias y las preocupaciones de esta vida les ha llevado a enfocarse tanto en lo temporal, que en la práctica lo espiritual no es importante.
Te pido, Padre, que tú les convenzas de que la única forma de vivir que te agrada a ti es vivir una vida de fe. Y que eso nos lleve a todos a cambiar nuestras prioridades, nuestros anhelos, nuestras metas, nuestros objetivos. Y que lo más importante en nuestra vida sea lo espiritual. Y que la obra misionera se convierte en una de esas cosas esenciales en nuestra vida. Pido, Señor, tu bendición en la aplicación de tu palabra. Mientras usted continúa orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Si ese es su caso y usted quiere permitirme orar por usted, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar su mano y con eso me está indicando: pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así esta mañana con nosotros? Veo su mano, gracias. Bájela nomás. Gracias por identificarse. ¿Alguien más por primera vez con nosotros? Con toda confianza. Para las dos personas que levantaron su mano, en un momento voy a orar por ustedes, como les dije. Quisiera ofrecerles algo más. La idea no es presionarles, por favor, es totalmente voluntario. Si ustedes quieren, pueden tomar sus cosas y pueden pasar a la parte de abajo donde estoy yo. Si ustedes lo hacen, una persona de nuestra iglesia se va a acercar. Les va a llevar a otro lugar y en ese lugar va a conversar un momento con usted. Así es que si a más de orar quiere darnos la oportunidad de conversar un momentito con usted, venga, pase. Los demás tienen sus ojos cerrados para que no les dé recelo de pasar. Pero si quieren hacerlo, vengan con toda libertad, con toda confianza. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Te agradezco por las personas que nos visitan. Y te ruego, Señor, que conforme a tu voluntad tú estés contestando sus peticiones de oración. Te ruego, Señor, sobre todo si todavía no te conocen como Salvador, que hoy sea el día de salvación. Te pido por nosotros, tus hijos, Señor, que podamos concluir que la única forma de vivir que te agrada a ti es vivir una vida de fe, de obediencia a tu palabra. Ayúdanos a obedecerte en esta área de las misiones. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido